Algoritmo de K-means. El algoritmo K-means es un tipo de algoritmo clúster no jerárquico. Su objetivo es clasificar la información de una base de datos en cierto número de clústeres. El funcionamiento de K-means es el siguiente. Selecciona de forma aleatoria cierto número de elementos de un conjunto de datos. Estos se consideran como centroides. Calcula la distancia euclidia entre elementos y los asigna a un clúster con base en la proximidad al centroide. Obtiene el promedio de los elementos que pertenecen a cada clúster y usa dicho valor para actualizar la posición del centroide. Luego repite los pasos anteriores. El algoritmo se detiene cuando los centroides ya no pueden actualizarse. Para clasificar la información de una base de datos iris tomando en cuenta la altura y anchura de los sépalos y pétalos de las flores, haz lo siguiente. Crea un archivo del tipo RScript y guárdalo con el nombre algoritmo-k-means. Carga la base de datos iris. Clasifica datos similares en grupos por medio de la función k-means paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la base de datos, apertura de corchete, coma, número inicial de la columna que contiene a los datos, dos puntos, columna final, cierre de corchetes, coma, número de clústeres en el que se agruparán los datos, luego asigna esta expresión a la variable grupo. Despliega el contenido de grupo. Observa que al correr el script se te notifica el tamaño de cada grupo, la longitud y ancho de pétalos y sépalos para cada grupo, el cálculo de la distancia. Muestra la clasificación de los datos que realizó K-means en una tabla. Para ello, usa la función table paréntesis y escribe como argumento el nombre de la variable asociada a K-means, signo de pesos, clúster, coma, nombre de tu base de datos, apertura de corchetes, coma, número total de columnas de la base de datos, cierre de corchetes. Observa que al ejecutar esta instrucción se muestra en consola una tabla donde los datos de los registros pertenecen a un grupo diferente, mientras que en las columnas se encuentran las distintas especies de flor. Para graficar los resultados del algoritmo K-means, haz lo siguiente. Representa en un diagrama de dispersión los valores de las variables por medio del comando plot paréntesis. Escribe como argumento en plot el nombre de la variable asociada a K-means, signo de pesos, clúster. Por último, ejecute el script. Usa el algoritmo K-means cuando tengas idea del número de clústeres en los que es conveniente agrupar la información.